Después de volver con Gideon por segunda vez, me convertí en la novia más dócil y comprensiva que jamás había tenido, incluso cuando volvió a meterse en una pelea por su hermana adoptiva y terminó en el hospital. No lloré, no perdí el control ni me derrumbé como antes. Simplemente le limpié las heridas en silencio. Bajó la mirada y me explicó: no fue que faltara a propósito al funeral de tu mamá. Es solo que Vanessa es consentida y de carácter explosivo. Provocó a unos matones y no podía hacer la vista gorda. Respondí con un tono plano. Pero mi calma y obediencia no hicieron a Gideon tan feliz como había imaginado. Al contrario, apretó con fuerza mi mano y exigió: ¿por qué ya no estás enfadada? Capítulo 1. Gideon se movió demasiado de repente. El yodo y los algodones que tenía en la mano cayeron al suelo. Me solté suavemente de su agarre. Fingí no notar las sospechosas marcas rojas en su cuello. Al percibir mi mirada, giró la cabeza con torpeza y se aclaró la garganta. Me arañaron durante la pelea. No saques conclusiones equivocadas. Tras una pausa, como si intentara captar la más mínima grieta en mi expresión, siguió explicando: Vanessa se fue de casa a estudiar fuera durante 4 años. Tiene resentimiento acumulado. Cuando bebió, terminó provocando problemas. Técnicamente soy su hermano. Figuro como su contacto de emergencia. En una crisis, el teléfono marcó automáticamente mi número. Gideon se frotó el entrecejo, con aspecto agotado. La situación se descontroló. Incluso estuvimos detenidos en la comisaría varios días. Mi teléfono también se quedó sin batería. Teresa, no fue mi intención ignorar tus llamadas. No te preocupes. Ya está comprometida con su pareja del matrimonio arreglado. A partir de ahora no me entrometeré más en sus asuntos. Gideon habló sin parar, casi sin respirar. Su tono se volvió cada vez más ansioso, como si estuviera desesperado por demostrar algo. Pero al ver que yo solo recogía el yodo en silencio, como si no hubiera escuchado nada, finalmente no pudo contenerse. Estoy herido. ¿Por qué no has dicho ni una sola palabra? Teresa, antes tú, ¿no eras la que más se preocupaba por mí? Tiré el algodón usado a la basura. Mi voz fue serena. ¿Acaso no estás bien ahora? En aquel entonces, por ella, casi quedas inválido. ¿No me dijiste también que no me preocupara? Fue como si lo hubieran apuñalado. Su voz se volvió ronca. ¿Todavía me guardas rencor? Lo siento. No pude ver a tu mamá por última vez. Bajó la cabeza y tiró suavemente de la esquina de mi ropa, usando el mismo tono conciliador que siempre empleaba conmigo en el pasado. ¿Puedes llevarme a visitar a tu madre? Quiero llevar flores y hablar con ella un rato. Luego iré al templo a encender lámparas de loto y me quedaré 2 días en la montaña rezando por ella. Sí. No hace falta. Gideon levantó la cabeza de golpe, con los ojos llenos de confusión y pánico. ¿Por qué? Sé que crees en esto. Me perdí el funeral de tu madre. Es la mejor forma que se me ocurre para expresar mi disculpa. Y lo más importante, quiero decírselo en persona para que esté tranquila, para que te confíe a mí. Cuidaré bien de ti. Aparté mi mano, con voz firme. Nunca creíste en esas cosas. Incluso decías que yo era supersticiosa y atrasada. ¿Ya lo olvidaste? Pareció recordar las cosas que solía decirme. Apretó los labios, pero a mí no me importó. Hablé suavemente antes de que pudiera decir algo más. Gideon, hoy vine solo para preguntarte una cosa. ¿Puedes devolverme el colgante de jade que mi madre te dio? Su respiración se detuvo, como si una mano invisible le hubiera agarrado la garganta. El color desapareció de su rostro. Teresa, ¿qué acabas de decir? Capítulo 2. La placa de jade fue algo que mi madre fue a pedir especialmente en Cumbre del Cielo, cuando yo estaba en 3er año de universidad. Rezaba para que pudiéramos tomarnos de la mano y caminar juntos hasta el final. Ese deseo fue tan solemne porque el camino del amor entre Gideon y yo, en realidad, nunca fue fácil. Yo me transferí de escuela en 2º año de preparatoria y me senté junto a Gideon. Él era el chico más popular del instituto, guapo, con buenas notas, dulce al hablar y con muchísimos amigos. Cada día veía cómo recibía montones de cartas de amor. Sin embargo, alguien así se enamoró de mí. Me persiguió durante 1 año entero. La vez que volví a ser acorralada y acosada por gente de una escuela técnica. Él me salvó y casi dejó inválido a uno de ellos a golpes. Cuando vi sangre en su mano, lloré sin parar. Gideon se limpió la cara, se acercó a mí y dijo: tranquila, no es mía. Después de eso, todos los días, tras el estudio nocturno, me acompañaba a casa. Me presentó a todos sus amigos. Si alguien se atrevía a decir que yo no tenía padre, lo agarraba del cuello y lo llevaba delante de mí para que se disculpara. Aquel día en la calle, alguien en una moto eléctrica casi me atropella. Él me jaló hacia su pecho,
El ligero aroma a menta del muchacho me envolvió de golpe. Las farolas alargaban nuestras sombras. Y así, empezamos a estar juntos en secreto. Gideon era muy dependiente de mí, nos tomábamos de la mano debajo del pupitre. Nos escondíamos dentro del uniforme escolar para sonreírnos el uno al otro. El amor de un adolescente es simple y directo, como si quisiera ofrecerte lo mejor del mundo con ambas manos. Tan perfecto que llegué a creer que yo era su única persona. Hasta que apareció Vanessa. Era la hija de un camarada de armas del padre de Gideon. Y antes de morir, él la confió a la familia de Gideon. Después de que empezamos a salir, ella no dejaba de buscar protagonismo, lloraba, armaba escándalos y recurría a chantajes emocionales extremos. Dicen que el amor que aparece de repente nunca puede vencer a la amiga de la infancia. Así que, tras graduarnos, no fui a la universidad que había acordado con Gideon, y rompí con él. Más tarde, dejó los estudios, repitió el examen de ingreso y consiguió entrar en la universidad donde yo estaba. Volvió a perseguirme y me dijo que Vanessa se había ido a otra ciudad, que solo la consideraba una hermana. Yo, blanda de corazón y aferrada al pasado, volví con él en segundo año de universidad. Durante esos años, Vanessa realmente no volvió a aparecer. Incluso ya estábamos planeando casarnos, pero hace poco, ella regresó. Todos los días se metía en problemas, y cada vez era Gideon quien tenía que ir a arreglarle el desastre. Al principio, lo comprendí, porque Gideon me dijo que, tras irse de casa, ella había desarrollado depresión y había intentado suicidarse muchas veces. Además, Vanessa fue a buscarme personalmente, llorando desgarrada mientras se arrepentía, diciendo que antes no debió ser tan caprichosa y separarnos, que no sabía distinguir si lo que sentía por Gideon era cariño de hermana o amor entre hombre y mujer, que ahora ya lo tenía claro y estaba siguiendo los arreglos de su familia, asistiendo a citas concertadas, que me tranquilizara, que jamás volvería a interferir entre nosotros. Con el paso del tiempo, realmente me conmoví. Al principio, Gideon tomaba la iniciativa de informarme de todo, como ayudarla a encontrar casa y mudarse, o ayudarla a resolver algunos problemas del trabajo, pero después, fue yéndose cada vez más lejos. Gideon resultó herido y hospitalizado más de una vez, y siempre era yo quien lo cuidaba. Mientras lo cuidaba con el corazón dolorido, discutía con él. Él siempre decía que Vanessa ya no tenía familia y que debíamos ser más tolerantes con ella. A veces, en plena madrugada, cuando Gideon y yo estábamos siendo íntimos, una sola llamada de Vanessa bastaba para que él se fuera de inmediato. Incluso hubo noches en las que no regresó. En ese periodo, además, mi madre enfermó y fue hospitalizada. Yo iba de un lado a otro sin parar, entre la empresa y el hospital, sin energías para ocuparme de nada más. Fue al ver una publicación de un amigo de Gideon cuando me di cuenta, demasiado tarde, de que su relación ya había superado los límites de hermanos. En el video, parecía que Vanessa había perdido en un juego, y como castigo, tenía que besar a un hombre. Ella fue hacia Gideon para besarlo, pero él la empujó bruscamente y arrebató el teléfono a quien estaba grabando. Le reenvié el video y le dije que necesitábamos hablar. Justo ese día pasé por la casa que sería nuestro hogar tras la boda, con la intención de recoger algo de ropa, pero al abrir la puerta, me quedé atónita. La casa que yo había decorado con mis propias manos parecía ahora habitada por otra mujer. La pared del salón, donde estaban las fotos mías y de Gideon, había sido retirada. En el sofá había montones de ropa. Las suculentas del balcón habían sido tiradas. En su lugar había focos, trípodes y equipos para transmisiones en directo. Entré al dormitorio principal. Por suerte, allí todo seguía igual. Mi corazón apenas se relajó un poco, pero en el instante en que abrí el armario, caí en un abismo helado. Toda mi ropa había sido cortada y destrozada. Al ver aquel armario hecho un desastre, mi cuerpo entero empezó a temblar de rabia. Capítulo 3. Parecía que, en cuanto recibió mi mensaje, se apresuró a venir. En ese momento, Gideon estaba jadeando. La ira inicial parecía haberse consumido por completo en el camino. Lo único que quedaba era una ansiedad nerviosa. Desesperada por apaciguarme, se agachó frente a mí, me tomó de la mano y suavizó mucho el tono. Escúchame, deja que te lo explique. Ese día Vanessa no me besó. En privado ya le llamé la atención. Y además, ha cambiado de muchas casas y ninguna le ha servido. Tiene un trastorno grave del sueño. No soporta ni el más mínimo ruido. De verdad no tuve otra opción. Por eso la dejé vivir aquí primero. No te preocupes. No ha dormido en nuestra habitación. Entonces debería agradecerte profundamente por tu comprensión. Retiré mi mano. Gideon, esta es nuestra casa para después de casarnos. Yo ni siquiera he vivido aquí. ¿Por qué tenía que dejar que una extraña se mudara? No solo se mudó,
También tiró mis cosas y destrozó mi ropa. Ella está enferma. La voz de Gideon se tiñó de impaciencia. Aunque intentó volver a agarrarme la mano cuando tiene un episodio, ni ella misma puede controlarse. Teresa, en el futuro será su cuñada. ¿No puede ceder un poco más? ¿Todavía no he cedido lo suficiente? Mirando sus cejas y sus ojos, de pronto sentí que ya no lo reconocía. Gideon, siempre me dices que el padre de Vanessa tenía una relación muy estrecha con tu padre, que incluso le salvó la vida, que debes tratarla bien para pagar esa deuda, pero eso es asunto tuyo. ¿Por qué tengo yo que verme arrastrada y ser la que siempre retrocede? Gideon se quedó paralizado un instante, y luego esbozó una sonrisa fría y burlona. Teresa, nunca imaginé que fueras una persona tan indiferente. Sentí como si me clavaran un cuchillo en el pecho. Gideon miró alrededor de la casa y dejó escapar una sonrisa amarga. Teresa, tendremos muchísimo tiempo para estar juntos, pero si por no cuidarla bien ella vuelve a tener un accidente o se suicida, no podré perdonarme en toda mi vida. Otra vez lo mismo, desde la preparatoria. A Vanessa le gustaba usar métodos extremos para demostrar que todos se preocupaban por ella. Después de tantos años de graduada, seguía sin cansarse de ese juego, y lo más grave era que Gideon siempre se lo creía. La carga mental de este tiempo ya había llegado a su límite. Lo miré, agotada. Si es así, Gideon, terminemos. ¿Puedes dejar de hacer escándalo sin razón? Se levantó de golpe. ¿Por qué siempre tienes que ponerte a discutir con una enferma? ¿Yo soy la que arma escándalo? Levanté la cabeza y lo miré fijamente, palabra por palabra. Tú cargas con la culpa que sientes hacia ella. Eso es asunto tuyo. ¿Con qué derecho me exiges que yo lo cargue contigo? Si algún día ella de verdad se suicida, ¿me culparás a mí? Pensarás que fue porque yo no fui lo bastante generosa, lo bastante tolerante, y que por eso la empujé a la muerte. No quería juzgar a los demás con la peor intención, pero Vanessa era, sin duda, una bomba de tiempo plantada entre nosotros. Tarde o temprano, iba a explotar. Gideon, exasperado, como si quisiera poner fin a la discusión, finalmente cedió. Está bien, haré que se mude ahora mismo. ¿De acuerdo? Dicho esto, sacó el teléfono y, mientras llamaba, salió caminando hacia afuera, pero no mucho después de que se fuera, recibí una notificación del hospital. Aviso de estado crítico. Capítulo 4. Esperé toda la noche frente al quirófano. Tenía los ojos hinchados. A la mañana siguiente, mi tío ya había regresado a toda prisa. Me acarició la cabeza y dijo: Teresa, no tengas miedo. El tío está aquí. Todas mis defensas se derrumbaron de golpe. Me aferré a él y lloré hasta quedarme sin voz. No sé cuánto tiempo pasó antes de que la luz del quirófano se apagara. Sacaron a mi madre. El médico tenía el gesto serio. Por ahora solo podemos mantenerla estable de esta forma. Pueden considerar si optar por un tratamiento conservador o continuar con la quimioterapia. Cuando mi madre despertó, mi tío propuso que todos nos fuéramos con él al hemisferio sur. Allí el aire era mejor. Operar dañaría demasiado el cuerpo. Con tratamiento conservador, aún podría vivir muchos años. Mi madre no quería irse, porque deseaba quedarse acompañando a mi padre. Si muero en otro lugar, tu padre se quedará solo en su tumba. ¿No sería demasiado solitario? Pero al final no pudo vencer la insistencia de mi tío, y empezamos a tramitar los visados correspondientes. Fui a la empresa a hacer la entrega de mi trabajo. De camino, recibí un mensaje de Gideon. Ya había dejado la casa tal como estaba antes. Incluso hizo que Vanessa grabara un video de disculpa para mí. Sin ningún interés, borré el mensaje. Cuando llegué al hospital, vi a Gideon empujando la silla de ruedas de mi madre afuera, tomando el sol. No sabía qué le estaba diciendo, pero la hacía reír muy feliz. Yo no tenía buena actitud con él, pero él no se enfadó. Se limitaba a servir té, traer agua, a hacer todo lo que podía. Se quedaba de guardia por la noche y cuidaba muy bien de mi madre. En la sala, todos elogiaban que mi madre tuviera un yerno tan bueno. Gideon me miraba con cautela, como esperando que lo aceptara de nuevo. Después de todo, en su opinión, él no me había traicionado. Incluso mi madre nos preguntó qué nos pasaba. Temía que se preocupara por mí. Así que le dije que solo estaba molesta porque Gideon me había hecho enfadar y no quería hablarle. Quizá recordó a mi padre, porque dijo: en la vida es muy difícil encontrar a alguien a quien amar de verdad. Nadie es perfecto. Para vivir juntos no se puede pensar solo en los defectos. Hay que ver también las virtudes. Ya se van a casar. Con que aclaren el malentendido es suficiente. Cuando terminó de hablar, Gideon entró desde afuera con una olla de sopa recién hecha. Sirvió un cuenco para mi madre y luego se sentó a mi lado, extendiendo la mano con expresión lastimera. Era una ampolla de sangre por una quemadura.
Yo soy de las personas que se ablandan con la ternura, no con la dureza. Las personas no son máquinas capaces de separar el amor y el odio en un instante, y menos aún después de tantos años juntos, desde la escuela hasta ahora, pensando en todo lo que había hecho últimamente. Sentí que algo en mi pecho empezaba a aflojarse, pero muy pronto me echó encima un balde de agua helada. Fui a la despedida que mis compañeros de trabajo organizaron para mí. Al salir del baño, en la esquina del pasillo, vi a Gideon, quien había dicho que volvería a casa a cenar con sus padres. Estaba abrazando a una Vanessa que lloraba, con un tono cariñoso y dominante. Conmigo eres bravísima, y al encontrarte con un pervertido solo sabes llorar. ¡Qué tonta eres! ¿De qué tienes miedo? Aunque no logres casarte, tu hermano te mantendrá toda la vida. Me quedé de pie, inmóvil. Al principio, el pecho se me quedó entumecido. Luego, un dolor lento y sordo empezó a extenderse poco a poco, tan opresivo que me faltaba el aire. En el instante en que terminó de hablar, levantó la cabeza y nuestras miradas se cruzaron. Vanessa, al verme, pareció asustada. Se separó de sus brazos, se secó las lágrimas y salió corriendo. En el rostro de Gideon pasó un destello de pánico. Avanzó rápido intentando agarrarme la mano. Teresa, escúchame. Ella solo dio un paso atrás, esquivando su contacto. Gideon, dejémoslo así. Antes de irme, le envié un mensaje pidiéndole que me transfiriera la mitad del dinero de la casa según el precio de mercado. La casa, ya no la quiero. Capítulo 5. Gideon transfirió el dinero muy pronto. Después de eso, lo bloqueé por completo. Él no se resignó, mientras hacía las transferencias. Seguía enviando mensajes. No le presté ninguna atención, hasta que la enfermedad de mi madre empeoró de repente. Entró en coma. Estaba aterrada y no me separé de ella ni un solo paso. Ese día, en el pasillo del hospital, escuché a un familiar de otro paciente decir que había ido a rezar a un templo y a pedir un deseo. La condición de su padre había mejorado de repente, y ya estaban tramitando el alta, como alguien a punto de morir que se aferra a la última brizna de salvación. Cuando una persona se encuentra totalmente impotente, es fácil empezar a creer en lo místico. Así que llevé conmigo la placa de jade que mi madre había pedido para mí y fui al templo. Quien reza a Buda debe hacerlo con absoluta sinceridad. Avancé arrodillándome y postrándome paso a paso, rezando por la bendición de mi madre. También pedí una suerte mediante varillas de adivinación. El resultado no era ni bueno ni malo. El maestro guardó silencio un momento y me dijo que podía intentar un matrimonio para atraer la buena fortuna, pero que mi destino verdadero aún no había llegado, y que todo podría ser en vano. Apreté con fuerza la varilla. Las lágrimas brotaron al instante. Entonces, ¿no hay otra manera? Aunque tu destino verdadero aún no ha llegado. Un vínculo kármico sí está muy cerca. Dos destinos opuestos que chocan entre sí, quizá aún quede una mínima posibilidad de vida. ¡Qué coincidencia! Al levantar la cabeza, vi a Gideon. Estaba acompañando a Vanessa a encender incienso y rezar. Antes, cuando yo le suplicaba que viniera conmigo, me regañaba diciendo que eso era superstición atrasada. Ahora, era más devoto que nadie al hacer reverencias. No sé de qué hablaron, pero de pronto Gideon sonrió. Luego le frotó la cabeza con cariño. Yo, aún apretando la varilla en la mano, perdí el equilibrio, pisé en falso y me torcí el tobillo. Un dolor punzante me atravesó al instante. Pensé en la enfermedad de mi madre. Pensé en todas las notificaciones de estado crítico que había firmado durante este tiempo. Todo el miedo, la angustia y la fortaleza forzada de los últimos días se derrumbaron por completo en ese momento. Ya no tenía padre. ¿Por qué el cielo tenía que ser tan cruel y querer llevarse también a mi madre? Las emociones reprimidas estallaron, sin importar las miradas ajenas. Me cubrí el rostro y lloré desconsoladamente. Gideon pareció sentir algo y empezó a buscar alrededor. Entonces me vio. Corrió hacia mí y me abrazó con fuerza, ayudándome a recuperar el aliento. ¿Qué pasó? Bajó la mirada y vio que aún sostenía en la mano una placa de jade idéntica a la suya. Sus ojos se movieron levemente. Teresa, lo sabía. Sabía que no podías olvidarme. Dices una cosa, pero tu corazón es blando. Seguro que estos días has llorado a escondidas muchas veces, ¿verdad? Estaba convencido de que, igual que la primera vez que rompimos, yo no podría superar la ruptura. Y en comparación conmigo, él parecía totalmente sereno, sin ese dolor desgarrador. Así que me ofreció lo que él creía una salida digna. De verdad solo considero a Vanessa como una hermana. Si me hubiera gustado de otra manera, ya estaríamos juntos desde hace tiempo. Teresa, a partir de ahora estemos bien, sin peleas. Sí. Recordé aquella frase del maestro sobre esa mínima posibilidad de vida. No me quedó más remedio que intentar cualquier cosa, aunque fuera una apuesta desesperada.
Así que agarré el cuello de la ropa de Gideon, con los ojos llenos de lágrimas. Está bien, casémonos. Capítulo 6. Todo parecía como si alguien hubiera pulsado el botón de aceleración. Antes, el plan era esperar a que mi madre mejorara para empezar a preparar la boda, pero ya no podía esperar. Contraté una empresa de bodas para que hiciera el plan y, casi a la fuerza, llevé a Gideon a hacerse las fotos de boda conmigo. Curiosamente, justo después de terminar la sesión de fotos, mi madre realmente despertó. Le mostré las fotos. Ella me apretó la mano con fuerza, con los ojos enrojecidos. Gideon, como si quisiera lucirse, corría de un lado a otro en el hospital, y el estado de mi madre mejoraba día tras día. Las células cancerosas tampoco se habían extendido. Parecía que lo místico realmente funcionaba. De repente, encontré la manera correcta de usar a Gideon, hacer que apareciera más delante de mi madre y mandarlo a hacer todo tipo de tareas. Comparado con la salud de mi madre, el amor o el odio no valían absolutamente nada, así que cuando, por casualidad, descubrí que le había transferido dinero a Vanessa, hice como si no hubiera visto nada. Lo dejé todo en su sitio. Incluso, con mucha sensatez, le pregunté si necesitaba ayuda. Gideon se mostró encantado y me abrazó. ¿Por fin ya no estás enfadada con ella? Bajé las pestañas. Sí, me explicó que Vanessa acababa de tener una nueva cita arreglada. Era un antiguo compañero suyo del instituto. El chico había estado enamorado de ella en secreto. Ya estaban preparándose para comprometerse. ¿Tan rápido?, pregunté sin darle importancia. Gideon me apretó la mano. Sí, al ver que nosotros estamos preparando la boda, pensó en casarse el mismo día que nosotros. Teresa, no te importará, ¿verdad? Negué con la cabeza. No me importa. Al fin y al cabo, solo era un trámite simbólico, no un matrimonio civil de verdad, y además la empresa de bodas ni siquiera la pagaba yo. Que invitara a quien quisiera y que lo hicieran juntos. Incluso estuve a punto de preguntarle si podía reunir 9 parejas de novios. Así sería, 9 vuelve a 1, un augurio de gran fortuna. Pero lo pensé mejor y lo dejé pasar. Soy una persona que odia los problemas. Después de dedicar toda mi energía a mi madre, ya no me quedaba nada para ocuparme de lo demás. Así que cada vez que Vanessa se llevaba a Gideon, yo no lo retenía, no me enfadaba, e incluso le decía que tuviera cuidado en el camino. Ese día, mi tío dijo que todos los trámites ya estaban listos y que había que reservar los billetes de avión. Mi madre, de pronto, pareció caer en la cuenta y me preguntó, ¿no ibas a casarte con Gideon? Si nos vamos, ¿qué va a pasar con él? Capítulo 7. No me atreví a decirle a mi madre que solo quería usarlo para atraer la buena fortuna. Nunca pensé en casarme de verdad con él, así que inventé cualquier excusa y salí del paso. Pero no esperaba que Gideon lo oyera. Me miró con el ceño fruncido. ¿A dónde piensas irte? Lo llevé afuera. Le respondí de manera superficial. Oh, nada. Solo estamos hablando de darle el alta. Después de decidir no continuar con la quimioterapia, bastaba con tomar la medicación indicada. No había necesidad de quedarse siempre en el hospital. El ambiente allí era deprimente y no favorecía la recuperación. Gideon suspiró levemente, aliviado. Pensé que no terminó la frase. En cambio, me tomó de la mano. La boda es dentro de un mes. Teresa, por fin voy a casarme contigo. Antes de que pudiera responder, llamó la organizadora de la boda. Señorita Teresa, es así, el vestido de novia que usted eligió le gustó mucho a la señorita Vanessa. A pesar de nuestra oposición, se lo puso y se hizo fotos con su novio. Dijo que el día de la ceremonia también lo llevará. ¿Qué hacemos? Oh, si le gusta, que lo use. No pasa nada. De acuerdo, gracias por su comprensión. De verdad, usted es demasiado buena. ¿Quién iba a pensar que, al colgar, Gideon me apretaría la mano con fuerza, con el rostro sombrío? ¿Por qué se lo cedes? Teresa, ese vestido lo mandamos a hacer nosotros. Me quedé un poco desconcertada. Es solo un vestido de novia, no es para tanto. Además, es tu hermana. ¿No es normal cederle un poco? Encima tiene depresión. ¿Y si se le cruza la cabeza y vuelve a intentar suicidarse? Gideon se quedó paralizado un segundo. De pronto me abrazó con fuerza, como si quisiera fundirme en su cuerpo. Teresa, ¿qué te pasa? Nada. Se le atragantó la voz, como si estuviera sufriendo. Siento que últimamente ya no me amas. Guardé silencio. Me sostuvo el rostro entre las manos. ¿Y si vamos a registrar el matrimonio? Sí. Ah. Él no era mi destino verdadero. ¿Cómo iba a ir a registrar el matrimonio con él? Cerebro inútil. Piensa rápido. Apreté los dedos y forcé una sonrisa.
Primero habría que pedirle a alguien que mire la fecha, ver si es un día auspicioso. Para los que creemos en estas cosas, de verdad que es complicado. Me miró fijamente, como si quisiera encontrar cualquier rastro de descontento, y yo mantuve siempre una sonrisa suave. Al final, suspiró. Iré a hablar con Vanessa sobre el vestido. Teresa, no te preocupes, lo que es tuyo, nadie puede quitártelo. No sabía si se refería al vestido o a él mismo, pero en ese momento, a mí ya no me importaba en absoluto. Capítulo 8. Decidí que lo mejor era ser sincera con mi madre. Ella sacó el brazalete de oro que Gideon le había comprado. Este chico es trabajador. No se queja de nada, no es mala persona. Le pasé un vaso de agua. El maestro dijo que Gideon y yo somos incompatibles por destino, que nuestros destinos chocan entre sí. La mano de mi madre tembló. Continué. También dijo que, si de verdad nos casamos, él tendría mala influencia sobre mí, me traería desgracias como esposa. Podría ser infiel y, peor aún, afectaría mi prosperidad y mi suerte con el dinero. Mi madre, de inmediato, me metió el brazalete en la mano. Entonces mejor devuélveselo. Lo del dinero es secundario. Pero eso de traer desgracias a la esposa, da demasiado miedo. Como si de pronto recordara algo. Me preguntó, ¿el colgante de jade que mamá pidió aquel año para ustedes, se puede recuperar? Por supuesto que tenía que recuperarlo, ya que nos íbamos. No era apropiado que él siguiera conservando mis cosas, y menos aún algo que simbolizaba el vínculo matrimonial. Así que lo llamé por teléfono, pero nadie contestó. Mi tío ya había comprado los billetes de avión. Les pedí que salieran primero y que yo los alcanzaría después de arreglar algunos asuntos. Mi madre dijo que no podía dejar a mi padre. Así que fuimos en coche al cementerio para despedirnos de él. Ese día caía una llovizna fina. Mi madre, bajo un paraguas negro, estuvo hablándole durante toda la mañana. Yo, mientras tanto, llamé a Gideon innumerables veces y le envié muchos mensajes, sin obtener respuesta. Al principio pensaba decirle que me iba. Ahora parecía que ya no hacía falta. Así que avisé a la empresa de bodas de que yo me retiraba de la ceremonia, que organizaran todo tranquilamente para Vanessa. Luego compré un billete para 3 días después. Aproveché esos días para dejar todo en orden, pero justo el día en que debía irme, recibí un mensaje de Gideon pidiéndome que fuera a verlo al hospital. En realidad, no necesitaba que me diera explicaciones. Ya lo había visto en sus redes sociales. En medio de aquel caos, no había soltado la mano de Vanessa ni un segundo. Por fin comprendí que, probablemente, yo solo era una pieza más dentro del juego de 2 personas. No pensaba ir, pero recordé que aún no me había devuelto el colgante de jade de mi madre, así que tenía que ir a recuperarlo. Capítulo 9. El ambiente dentro del coche era asfixiante. Gideon no dejaba de mirarme de reojo. Yo fingía contemplar el paisaje por la ventana. Antes había llamado para pedirle que fuera al cementerio, pero él creyó que se trataba del funeral de mi madre. De verdad, qué mal augurio. ¿Por qué quieres el colgante de jade?, preguntó por fin Gideon. Incapaz de aguantar más, temí que no quisiera devolvérmelo, así que mentí, para volver a pulirlo. Su expresión se suavizó un poco. Curvó los labios en una leve sonrisa. Me daba pena llevarlo puesto. Lo guardé en la caja fuerte del dormitorio principal de la casa nueva. La contraseña es la fecha del primer día que salimos. Me quedé pensando un buen rato. Había pasado demasiado tiempo. Ya no la recordaba. ¿Cuál era? Teresa, ¿de verdad no te acuerdas? Frenó de golpe, incrédulo. ¿Cómo puedes olvidar un día tan importante? Guardé silencio. Justo entonces se encendió el semáforo en verde, con una mano al volante y la otra sosteniendo la mía. Suspiró resignado. Era el 21 de abril, 0421. Al llegar a la puerta, Gideon dijo que me había preparado una sorpresa. Fruncí el ceño instintivamente. Odiaba cualquier cambio fuera de lo planeado. Apenas se abrió la puerta, un pum estalló sobre mi cabeza, confeti y serpentinas. Cásate con él, cásate con él. Entre los vítores, Gideon se arrodilló sobre una rodilla y alzó un anillo de diamantes. Teresa, dijo con una ternura profunda, te debía una pedida de mano formal. Hoy la compenso. ¿Te casarías conmigo? Me quedé inmóvil. No extendí la mano. No dije nada. En ese momento, Vanessa avanzó desde el fondo de la multitud, con los ojos enrojecidos. Les deseo unión eterna y 100 años de felicidad. Gideon la miró, como si quisiera demostrar algo, y la apuró con la voz. Vamos, llámala oficialmente, cuñada. Los labios de Vanessa se movieron varias veces, pero esa palabra nunca salió. De pronto se llevó la mano al vientre, pálida. Yo, no me siento muy bien. Me voy primero. Cuando la gente se dispersó, Gideon y yo nos sentamos juntos en el sofá.
Solo tiene un carácter infantil, dijo. No te enfades. Respondí con un ajá distraído. Luego propuso: busquemos un día para que ambas familias coman juntas. No sabía que yo ya había cancelado la boda. ¿Comer juntos? ¿Para qué? Cuando Gideon aún quería decir algo más, sonó su teléfono. Su rostro cambió al instante. ¿Qué? ¿Un accidente de coche? Está bien. Voy enseguida. Colgó, tomó el abrigo apresuradamente y, como si entonces recordara mi presencia, se volvió para explicarse. Vanessa tuvo un accidente. Mis padres ya fueron al hospital. Como familia, tengo que ir a verla. Está bien, respondí con docilidad. Él, en cambio, frunció el ceño y dudó. ¿Tú, quieres venir conmigo? Supongo que ella no tendría muchas ganas de verme. No digas tonterías. Suspiró, volvió hacia mí y me dio un beso en la frente. Quédate en casa y espérame. Esta vez, no respondí. La pantalla se iluminó. Era un mensaje de mi tío. ¿Ya saliste? Bajé la cabeza y contesté. Ya casi. Mañana por la mañana llego. Aún faltaba un tiempo para el vuelo. Fui primero a la caja fuerte y saqué el colgante de jade. Luego, con total calma, contacté a una empresa de mudanzas para empaquetar y enviar todas mis cosas. Después destrocé la casa por completo. Al fin y al cabo, yo la había decorado. Había que devolverla a su estado original. Por último, paré un taxi. Subí al avión sin mirar atrás. Capítulo 10. Cuando salieron del hospital, ya era de madrugada. Gideon le dijo a Vanessa por última vez: la vida solo se vive una vez. Ya tienes 25 años. No puedes seguir tomando el suicidio como una broma. Ya he cumplido con todas las responsabilidades que tenía contigo. Vanessa, tú tendrás tu propia vida, y yo me casaré con Teresa para formar nuestro propio hogar. A partir de ahora, no me llames más. Delante de ella, borró todos sus datos de contacto. Vanessa, acostada en la cama del hospital, tomó un vaso de la mesa y se lo lanzó. Gideon no se apartó. El vaso golpeó su cuerpo con un sonido sordo y luego cayó al suelo, rompiéndose en pedazos. Pero yo no quiero que te cases. No quiero que te cases con otra persona. ¿No está bien que te cases conmigo? Crecimos juntos. Gideon, ¿cómo puedes tratarme así? Porque no te amo. Vanessa se quedó paralizada un instante y luego rió entre lágrimas. Entonces, ¿por qué siempre te ponías de mi lado una y otra vez? ¿Por qué yo siempre iba antes que Teresa? Gideon frunció el ceño sin darse cuenta. ¿De verdad había sido así? De pronto recordó lo dócil que había estado Teresa últimamente, y una inquietud inexplicable le apretó el pecho. Eso es porque tu padre le salvó la vida al mío. Vanessa, nuestra familia te adoptó. Estás registrada en el mismo hogar que yo. Solo podemos ser hermanos. ¿Lo entiendes? Lo bien que te he tratado ha sido únicamente para pagar esa deuda. Te he protegido durante tantos años. Ya es suficiente. Teresa es con quien quiero pasar el resto de mi vida. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue, ignorando los gritos y el llanto de Vanessa. A partir de ahora, no quería ocuparse más. Solo quería ver a Teresa. Pero al llamarla una y otra vez, nadie contestó. Los mensajes que enviaba tampoco obtenían respuesta. La inquietud en su corazón creció. Subió al coche y regresó a toda prisa. De pie frente a la puerta, el pecho se le llenó de un pánico inexplicable. Solo entonces se dio cuenta de que tenía las palmas sudadas. El lector de huellas falló varias veces y no pudo entrar. Probó con la contraseña. Al abrir la puerta, Gideon se quedó inmóvil. La casa estaba hecha un desastre. Parecía una zona de desastre. El colgante de jade había desaparecido. Todas las cosas de Teresa ya no estaban. Antes, por más que discutieran, ella nunca había hecho algo así. Cuando comprendió que ella había cortado con él de una forma tan definitiva, Gideon no sintió ni rastro de enfado por la casa destrozada, solo un dolor en el corazón, como si hubiera perdido algo irrecuperable. Teresa era demasiado cruel. ¿Cómo podía ser tan cruel? ¿Acaso no había señales desde el principio? En realidad, ella llevaba tiempo planeando irse. Él lo había notado, ¿no? Simplemente lo había ignorado todo. Toda aquella docilidad era solo una fachada. ¿Cómo puede alguien que ama no sentir celos? ¿Cómo puede volverse tan generoso de repente? La única explicación era que ella ya no lo amaba. Entonces, ¿por qué le dijo que se casarían? Él había preparado la boda con una ilusión desbordante, controlando cada detalle, queriendo darle una ceremonia grandiosa, convertirla en su esposa, en la persona con la que pasaría el resto de su vida. Gideon se dejó caer entre los escombros y llamó a la empresa de bodas. Desde allí le informaron que Teresa había cancelado la boda el mismo día en que él fue a ver a Vanessa. La señorita Teresa dijo que ustedes ya habían roto, que la persona más importante para usted era Vanessa, y que nos encargáramos bien de la suya.
Señor Gideon, ¿usted no lo sabía? Colgó el teléfono y las lágrimas brotaron sin control. Claro, en todo el mundo, el único que no lo sabía era él. Incluso la ruptura le había sido comunicada por otros. Cuánto lo odiaba Teresa para hacerle esto, para no dejarle ni una sola palabra. Se abrazó a sí mismo y lloró desconsoladamente. Desde que anocheció hasta que amaneció, el teléfono de Teresa siguió sin poder conectarse. Por fin entendió cómo se sentía ella cuando esperaba una respuesta suya. Resultaba que dolía tanto. Temblando, se levantó y condujo hasta la casa de Teresa. Nadie abrió la puerta. Un vecino que volvía de comprar verduras lo vio parado allí, aturdido, y le recordó con buena intención: ¿Eres el novio de Teresa? La mamá de Teresa se fue al extranjero con su tío para tratarse. Teresa volvió hace unos días y me regaló todas las cosas que ya no necesitaba. ¿Cómo? ¿No lo sabías? Cada frase fue un golpe directo. La madre de Teresa no había muerto, así que él no había faltado a ningún funeral. Entonces, ¿por qué Teresa lo había tratado así? En ese momento, recordó que tenía el contacto de la madre de Teresa. Le envió un mensaje, pero apareció de inmediato un signo de exclamación rojo. Luego llamó por teléfono. Sonó durante mucho tiempo, justo cuando la desesperación estaba a punto de tragárselo por completo. La llamada fue contestada. Capítulo 11. En el instante en que la llamada se conectó, la madre de Teresa colgó de inmediato, porque acababa de ver a Teresa salir del aeropuerto. Le hizo señas con la mano. Aquí. En el momento en que vi a mi mamá y a mi tío, todo el cansancio desapareció. Corrí hacia ellos y la regañé con fingido enfado. Tu cuerpo todavía no está bien. No deberías haber venido. Mi madre sonrió. No pasa nada. Estos días he tomado el sol y me siento con muy buen ánimo. Nuestra ciudad siempre está gris y apagada. Aquí el aire es bueno. De verdad, a ti también te va a gustar. La tomé del brazo y la observé con atención. Su color de rostro, efectivamente, era mucho mejor. En el camino, mi tío conducía y mi madre no dejaba de hablar. No sabes lo adorable que es tu sobrinita. Tiene poco más de 2 años. Antes solo la veía por videollamada. Por fin pude abrazarla. Y encima me llamó, tía abuela. Casi se me derrite el corazón. De pronto se detuvo. Me miró y añadió: ese chico, Gideon, me llamó. Se me resbaló el dedo y contesté sin querer, pero colgué enseguida. Lo bloqueé de inmediato. No vaya a ser que te traiga mala suerte. Por cierto, ¿recuperaste el colgante de jade? Lo saqué del bolso y se lo entregué. Sí, ya lo recuperé. Menos mal, menos mal. Mi madre suspiró aliviada. Ahora solo falta saber si aquí hay algún maestro. Otro día volveré a calcular cuándo te llegará tu verdadero destino. Mientras hablaba, incluso sacó el móvil y empezó a buscar. La calidez del reencuentro familiar disipó rápidamente la incomodidad de estar en un lugar desconocido. Empecé a planear mi futuro. Siempre me había gustado una universidad de aquí, así que comencé a preparar la solicitud para un posgrado. Ese día, mientras buscaba información en internet, vi de repente un anuncio de persona desaparecida. Me estaban buscando a mí. La publicación tenía muchísima difusión. Además, como Gideon era atractivo, atrajo a muchos curiosos. La gente lo elogiaba, diciendo que era un hombre profundamente enamorado, que incluso después de que su primer amor huyera del matrimonio, seguía buscándola sin rendirse. Los internautas le daban todo tipo de consejos. Incluso algunos decían que estaban en el mismo país que yo y que ayudarían a buscarme. Mis dedos se detuvieron un instante. Me molestaba profundamente ese tipo de amor profundo, lleno de autosatisfacción, justo cuando iba a comentar para pedirle que dejara de interferir en la vida de los demás. Alguien, siguiendo las pistas del propio Gideon, dio con mi cuenta. ¡Qué coincidencia! Durante aquella época, por todo lo de Gideon y Vanessa, yo sufría de insomnio con frecuencia. No quería transmitir energía negativa a mis amigos, así que usaba una cuenta secundaria para registrar mis momentos de desamor. Al mismo tiempo, personas que me conocían del instituto y de la universidad empezaron a hablar por mí. ¿A quién intentas engañar? Todo el mundo sabe que tienes una amiguita de la infancia, tu supuesta hermana. Esa mujer se pasó de la raya. Antes lloraba y armaba escándalos delante de nuestra clase. La chica guapa ya había roto contigo en el instituto. ¿Qué? ¿Luego la acosaste hasta volver a estar juntos? Menos mal que huyó de la boda. Yo le aplaudo. Ten un poco de vergüenza y borra el post. Da asco. ¡Qué rabia! La mamá de la chica estaba gravemente enferma. Ella lo estaba pasando fatal. Y encima tenía que aguantar que tú fueras todos los días a buscar a tu hermanita adoptiva dramática. Déjala en paz y átate de por vida a tu hermana. Cuanto más investigaban, más salía a la luz. Y Vanessa, naturalmente,
También fue empujada al centro de la atención pública. Entonces todos descubrieron que ella no tenía depresión en absoluto, porque antes había hecho transmisiones en directo y, en sus redes sociales, ella misma había revelado que todo era un personaje, creado para despertar la compasión del público. A veces no queda más que admirar el poder, y la lengua afilada, de los internautas. Ni los buscadores de oro sacarían una joya tan pura de locura. Usar la depresión como tapadera para engañar a todos, impresionante. Ay, ¿nadie va a alzar la voz por los verdaderos pacientes con depresión? Me hierve la sangre. Yo le daría una bofetada al tipo y 999 bofetadas a su supuesta hermana. Cuando el asunto se hizo demasiado grande, Gideon borró la publicación avergonzado. Pero la historia no terminó ahí. Chica guapa, quédate tranquila. Nadie va a revelar tu ubicación. Última noticia. Dicen que un montón de gente fue al complejo residencial del chico, y hasta a la unidad de trabajo de sus padres. ¡Qué vergüenza! ¡Qué escándalo! Los padres lo golpearon y acabó en el hospital. Incluso intentó cortarse las muñecas, pero lo salvaron. Reporte de primera línea. A la hermana le cancelaron la adopción. Ojalá la chica tan lastimada esté bien, que viva una nueva vida y no vuelva a sufrir por un hombre basura y una mujer ruin. Sonreí. Yo estaba muy bien. Tenía el valor de romperme por completo y volver a reconstruirme desde las ruinas, los enredos y arrepentimientos del pasado, como ondas en la superficie de un lago al soplar el viento. Tarde o temprano, terminarían por aquietarse. Capítulo 12. Comencé una nueva vida, acompañando a mi madre. Volví a la universidad para estudiar otra vez. Los días transcurrían tranquilos y plenos. La salud de mi madre se recuperó muy bien. Al principio, cuando salió, no entendía el idioma. Ahora ya puede regatear con la gente con total fluidez. Los fines de semana solemos coger el coche y recorrer ciudades cercanas, para experimentar formas de vida distintas a la nuestra. Mi madre siempre ha sido muy conversadora. Cada vez que llegamos a un sitio nuevo, charla con todo tipo de personas. Parece que, por fin, cumplió el sueño de su juventud, empuñar una espada y recorrer el mundo. Cuando cuenta que venció al cáncer, todos le aplauden. Eres increíble. Ella responde, en este mundo, salvo la vida y la muerte, todo lo demás son cosas pequeñas. El Bodhisattva me protegerá. Yo, igual que ella, creo en el destino. En ese momento, de repente recordé lo que dijo aquel maestro en el templo años atrás. Quizá la razón de la existencia de Gideon era servirnos de escudo contra las desgracias. Todos esos amores y heridas se convirtieron en recuerdos lejanos. Lo solté todo. Así que mi tío quiso presentarme a alguien. El chico que vive al lado es muy bueno. Tiene tu misma edad y estudió en tu misma universidad. Lo veo a menudo mirarte a escondidas. Y lo más importante, también es chino. Tendrán temas de conversación. Le hice un gesto con la mano. No hace falta. Cuando llegue el destino, vendrá solo. Capítulo 13. En el cuarto año, mi madre empezó a echar de menos a mi padre y quiso ir al cementerio a charlar con él. Así que toda la familia decidió volver a visitar el país. Mi sobrinita ya estaba a punto de cumplir 6 años. Justo coincidía con las vacaciones. Queríamos que tuviera más contacto con la cultura del país. Al fin y al cabo, no podíamos vivir en el extranjero toda la vida. Por muy bien que se esté, nunca es el verdadero hogar. Por supuesto, durante esos años también escuché, a través de amigos, lo que pasó con Gideon y Vanessa. La opinión pública explotó muy rápido. La empresa de Gideon fue atacada por los internautas, y al final lo despidieron. Incluso dijeron que se reservaban el derecho de emprender acciones legales contra él, porque durante su jornada laboral solía llegar tarde, ausentarse sin motivo o irse antes. Vanessa, que ya tenía una inestabilidad mental evidente, cuando su prometido vio que seguía enredada con su hermano adoptivo, y que ambos parecían engañarse mutuamente, canceló el compromiso de inmediato y se alejó lo más posible. Luego salieron a la luz antiguos casos de acoso escolar que ella había cometido en el instituto. Durante un tiempo, fue señalada y despreciada por todo el mundo, sin ingresos económicos, y con los padres de Gideon rompiendo relaciones con ella. Su vida fue cada vez peor. Todos los días iba a molestar y acosar a Gideon. Él odiaba profundamente sus mentiras y su manipulación. Estaba harto de ella. Al final, los dos acabaron destrozándose mutuamente, dejando un desastre absoluto. Pensé que la historia terminaría ahí, pero un día, Vanessa volvió a perder completamente la razón. Condujo su coche contra Gideon, diciendo que quería morir junto a él. Siempre lo dije, ella era una bomba de tiempo, obsesiva y extrema. Si no podía tener algo, prefería destruirlo. Por suerte, en su momento no seguí enredándome con esa pareja de locos. Lo único lamentable fue que Gideon no perdió la vida,
pero sí perdió una pierna. Vanessa, finalmente, entró en prisión por lesiones intencionales. Pisar la máquina de coser. Y Gideon ya no tenía ni rastro de aquella arrogancia y brillo de cuando era el chico más popular del instituto. Quizá, ese fue el precio de haber cambiado de corazón. Capítulo 14. Después de volver del cementerio, tras acompañar a mi padre y decirle algunas palabras, mi madre salió a pasear con mi sobrinita, una buena amiga. Al saber que había regresado, me invitó a una reunión. Cuando terminó, ya era muy tarde. Apenas bajé del coche, vi a Gideon apoyado contra un gran árbol a la entrada del complejo residencial, mirándome fijamente. Caminó hacia mí cojeando. De pronto, sus ojos se enrojecieron y su voz tembló de forma incontrolable. Teresa, por fin has vuelto. En solo unos años, había cambiado muchísimo. Antes era apuesto y lleno de vitalidad. Ahora se veía demacrado y envejecido. Si no lo hubiera sabido, casi no lo habría reconocido. ¿Sabes cuánto tiempo te he buscado? ¿Qué corazón tan cruel tienes? Ni siquiera me dijiste a qué país te fuiste. Durante 4 años enteros. Cada vez que tenía tiempo venía a esperar debajo de tu edificio, pensando que algún día aparecerías. Así era. Todos somos personas comunes. Si alguien quiere ocultarse a propósito, el mundo es tan grande que no es fácil encontrar a nadie. Ya he roto por completo con Vanessa. No volverá a molestarnos. Nuestra casa de boda la volví a reformar siguiendo tus gustos. Ese vestido de novia hecho a medida lo he tenido colgado todo este tiempo en el dormitorio principal. Solo a ti te reconozco como mi esposa. Teresa, perdóname, me equivoqué, me arrepiento. Aquella vez, cuando regresé, no debí ir a ocuparme de ella. Todos estos años, cada vez que despertaba a medianoche, pensaba en ello. En el fondo, yo ya había cometido un error una vez. Al principio no supe manejar bien mi relación con ella y por eso tú rompiste conmigo. Dejé la universidad, repetí el examen, y con muchísimo esfuerzo volví a alcanzarte. Aquellos años, sin ella, estábamos muy bien, incluso a punto de casarnos. ¿Por qué? Como si estuviera poseído. ¿Volví a repetir el mismo error? Al oír esto, no pude evitar soltar una risa suave. Gideon, no te pintes a ti mismo como si fueras tan profundo y apasionado. La verdad es simple, después de tantos años conmigo, te aburriste, ya no había novedad, y cuando apareció una variable inesperada, sentiste excitación. ¿No estabas disfrutando de que Vanessa y yo giráramos alrededor de ti al mismo tiempo? Necesitabas su dependencia para demostrar tu grandeza. Y necesitabas mi tolerancia para mantener la imagen del novio perfecto. Nunca trazaste límites claros, porque esa sensación de ser disputado te resultaba placentera. ¿No es así? Su rostro palideció al instante, luego esbozó una sonrisa amarga. Pero, Teresa, de verdad nunca te traicioné. ¿Hace falta una infidelidad física para que cuente como traición? ¿Que tu corazón vagara una y otra vez no fue suficiente? Me torturaste hasta dejarme sin aliento, y luego creíste que bastaba con una disculpa dicha a la ligera. Apretó los labios, como si por fin hubiera encontrado una razón por la que yo debería perdonarlo. Pero en aquel entonces estabas deseando casarte conmigo. Nos hicimos las fotos de boda, contratamos la empresa de organización. Tú me amabas, solo faltaba un paso para entrar al matrimonio. ¿Todo eso fue mentira? Torciendo los labios, respondí, Gideon, eso fue porque mi madre estaba gravemente enferma. El adivino dijo que necesitábamos un acontecimiento feliz para contrarrestar la mala suerte. La verdad, funcionó bastante bien. Además, el maestro dijo que tú no eras mi destino verdadero, sino un vínculo kármico. Y si eras un vínculo kármico, entonces que al menos sirvieras para algo. ¿Cómo puedes tratarme así? Mirándolo fijamente, con sus pupilas encogiéndose de golpe, dije palabra por palabra. Tú podías traicionarme una y otra vez en nombre de pagar una deuda. ¿Por qué yo no iba a poder usarte para salvar a mi madre? ¿Qué tiene de malo que una hija priorice a su madre? Las lágrimas cayeron de sus ojos. Todo su cuerpo temblaba mientras suplicaba con humildad. Entonces, puedes seguir utilizándome, te lo ruego. Teresa, yo no evité mirarlo de arriba abajo. Gideon, mírate bien. ¿Crees que ahora sigues estando a mi altura? Ya he recibido mi castigo. Estoy discapacitado, desesperado y roto. Preguntó, ¿eso te basta? ¿Cuenta como una disculpa? Teresa, ¿podemos al menos ser amigos? Lo siento, no me faltan amigos. Pasé a su lado. Él hizo una última pregunta. ¿De verdad no puedes perdonarme? No volver la cabeza, no detenerme. Fue mi respuesta. Seguiré avanzando. Hacia nuevos amores y nuevos bullicios. Entre montañas y mares, caminaré libremente. Sin importar hacia dónde apunten las estrellas.